En medio de la tempestad estaré seguro, dice la canción. El Señor cuida de nosotros. El Señor cuida de ti, cuida de mí. Y en esta mañana nos vamos a acercar a Él, a su palabra, para encontrar esperanza y propósito. Pero déjame preguntarte, ¿quién va a ganar el Mundial este año? ¿Quién va a ganar? A ver. Venga, vamos a hacer a la de 3, tú dices el país que quieres que gane, ¿vale? 1, 2 y 3. Bueno, pues eso, pues que le vaya bien. Estamos en medio de un lugar con diferentes opiniones, ¿verdad? Pero lo que está claro es que todos van a dar lo mejor, van a esforzarse por representar a su país. Y esperamos que tú y que yo hagamos lo mismo en nuestras vidas. Antes de entrar al texto, dice Hebreos capítulo 12 que tenemos que poner los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, despreció la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y la Biblia entera apunta a Jesús. Y vamos a ver en esta mañana un tema en el libro de Génesis que de nuevo apunta a Jesús. Siempre tiene que ver con Jesús. Y el tema en esta mañana es puesto a prueba. Y está en Génesis capítulo 44. Y yo no sé lo que tú piensas cuando oyes la palabra prueba. Cuando piensas en prueba. En la iglesia hablamos de pruebas. En la Biblia habla de pruebas. Cuando hablas con alguien de fuera de la iglesia y le hablas de pruebas, seguramente está pensando en algo diferente a lo que tú piensas en pruebas. Quizás está pensando en unas pruebas, pues no sé, de una gincana o algo así, ¿no? Pero la Biblia no nos dice eso, la Biblia le da más profundidad. Y una definición para prueba sería una situación difícil que llega a nuestras vidas. Es una situación que no pedimos. Es una situación que no buscamos, es una invitación a crecer. Es una oportunidad para confiar más en Dios. Es una sorpresa que permite saber lo que hay dentro de nuestro corazón. Qué duro, ¿no? La historia de José en sí es toda una prueba, toda su vida es una prueba. José, como sabes, lo hemos estado estudiando. No sé si es tuyo o no, es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Es una persona de carne y hueso que hace bien, se esfuerza, pero le va mal. Y aun yéndole mal, se sigue esforzando y Dios le levanta, ¿no? Pero hoy tenemos en el Génesis capítulo 44, tenemos a José ya casi al final de la película, donde está a punto de desvelarse a sus hermanos. Y habéis visto el 43, pero en esta mañana encontraremos a José delante de sus hermanos, todavía no saben quién es él, y la sensación es de que él todavía tiene que resolver cosas, todavía no se fía de ellos, y veremos en el capítulo 44 que José pone a prueba a sus hermanos. José les tiende una especie de trampa, esconde una copa, lo veremos ahora, pero Dios usa esa situación difícil, inesperada para ellos, para ver lo que hay en el corazón de los hermanos de José. Aquellos que le traicionaron y le vendieron, ahora van a demostrarnos o van a enseñarnos qué hay en su corazón y si de verdad han cambiado. Veremos también en qué consiste el verdadero arrepentimiento. La prueba nos lleva a situaciones en las que se ve si de verdad hemos cambiado. Y en tercer lugar veremos la doctrina de la sustitución, que siempre apunta a Jesús. Él murió por ti, Jesús murió por mí, Él murió en mi lugar. Así que vamos a ver estas tres cosas, vamos a ver lo que es la prueba, lo que es el arrepentimiento de verdad y vamos a ver la sustitución en Jesús. Génesis capítulo 44 nos dice así, dice que mandó José al mayordomo de su casa y le dijo, llena de alimento los costales de estos varones, lo que puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Es decir, pon todo el dinero ahí y pon la comida y que se la puedan llevar. Y pondrás mi copa, la copa de plata,
en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. El mayordomo hizo como le dijo José. Cuando llegó la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, José dijo a su mayordomo: levántate ahora y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Y aquí el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos. ¿Cómo habríamos de robar de casa de tu señor plata ni oro? Entonces dicen una cosa en el versículo 9: aquel de tus siervos en quien fuere encontrada la copa, que muera, y a nosotros seremos siervos de mi señor. Él dijo también: ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare sea mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces se dieron prisa, derribaron cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue encontrada en el costal del menor. ¿De quién? De Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. No sé si has seguido la historia, pero José les hace una especie de trampa. José les devuelve todo, pero José tenía una copa muy especial, una copa que en esa época se suponía que era para adivinar. Él no la usaba para adivinar. Los comentaristas del texto nos dicen que José pone algo de mucho valor, pero no, él nunca utiliza eso. Él no necesitaba ningún aparato para adivinar ni nada así, porque él era temeroso de Dios. Pero él pone una cosa de gran valor, de alguna forma les tiende una situación que ellos no conocen. Él lo hace en el asno o en el costal del asno de Benjamín, del menor. Si recuerdas un poco la historia, Jacob tenía 2 hijos con su esposa amada Raquel. ¿Qué 2 hijos eran? ¿Recuerdas? José y Benjamín. Uno fue traicionado y vendido y ahora está convertido en una de las personas más importantes de su época. El otro era el protegido del padre, porque no quería perderlo como perdió a José. Aparte que era el pequeño. Los consentidos son los pequeños, ¿no? ¿Algún menor en la sala? Los consentidos, ¿no? Los pequeños somos los consentidos, ¿no? No, vale. Una encuesta, una pequeña encuesta. Siempre son los mayores, ¿no? No. Pero lo que encontramos aquí es que José quiere ponerles a prueba. Si no estudiamos el texto, da la imagen de que José está un poco retorcido y de que quiere que sufran y cosas así, ¿no? Pero cuando ves todo el pasaje, la sensación es que José quiere saber lo que hay en el corazón de sus hermanos. José quisiera tomar una máquina del pasado para llegar donde le vendieron y ver si sus hermanos le volverían a vender o no. A José le gustaría entender qué lleva a alguien de tu propia sangre, alguien que te quiere, alguien cercano, a traicionarte, venderte, olvidarse de ti y que no le importe nada de lo que te pase. José quiere entender cómo es que ellos han llegado a ese punto y cómo es que esas personas que están delante, que él podría vengarse de ellos, él quiere asegurarse de que ellos no son los mismos que antes y de alguna forma quiere ver si van a hacer a Benjamín lo que le hicieron a él. Lo que podríamos encontrar aquí es que los hermanos, si fueran como antes, directamente se irían corriendo y dirían: bueno, pues quédate con Benjamín, él ha robado la copa, no pasa nada, pero no es lo que van a hacer. Entonces en el versículo 14 dice que Judá vino con sus hermanos a casa de José, se postraron delante de él en la tierra. José sigue con su argumento, les dice: ¿qué es esto lo que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Como diciendo: ¿cómo me vais a robar a mí, no? Entonces ellos no se justifican, no se quejan, no acusan a otros. Dice: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca halló tal haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo,
vosotros id en paz a vuestro padre, ¿no? De alguna forma les dice, mira, os perdono la vida, pero Benjamín se queda aquí. Vosotros os vais, pero él se queda aquí, ¿no? Y luego veremos que Judá, el hermano que antes traicionó a José, se pone en su lugar y quiere sustituir, digamos, a Benjamín, ¿no? Pero empezamos diciendo la realidad de la prueba. La copa es una prueba que Dios pone, o que Dios utiliza, mejor dicho, para crecer. La prueba nos sirve para crecer. Hay que diferenciar siempre entre prueba y tentación. Cuando a veces pasamos por situaciones complicadas, a veces no sabemos si es una prueba o si es una tentación. Por ejemplo, si estás haciendo dieta y llegas a casa y te han hecho la comida que antes comías y que te encanta, o vas a la calle y te encuentras el postre que... ¿Eso qué es? ¿Una tentación o es una prueba? Eso es una injusticia, ¿no? ¿Eso qué es? Es una tentación, ¿no? Es una invitación a que te salte la dieta, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Por un día, ¿o no? Eso es tentación. Mañana empiezo, eso es tentación. ¿Es importante? Bueno, depende. Si es una dieta, digamos, por estética, pues más o menos importante. Si es por salud, pues se convierte en algo más importante, ¿no? Pero si no es una tarta de chocolate, pero quizá es, pues no sé, una sustancia que antes tomabas y que ahora no deberías tomar, eso ya coge otro valor, ¿no? Quizá llevas 3 años limpio y ahora eso ya se convierte en algo más sucio, ¿no? No deja de ser una invitación, ¿no? Eso es una tentación. Pero una prueba es distinta. Pero a veces se parece. A veces no sabes si es prueba o es tentación. Los que nos ayudan a entender, los estudiosos de estos temas, nos dicen que hay una diferencia. La tentación busca lo peor de ti, siempre. La prueba que busca lo mejor, aunque duela. La tentación es una trampa, es una invitación a pecar. La prueba es algo normal. La prueba es algo previsible. Tú y yo vamos a ser probados. Tú y yo estamos siendo probados continuamente. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es raro, es normal. Si tú dices, ya, pero justo me quiero esforzar por seguir a Dios y justo me encuentro con esa amistad que me aparta, qué casualidad, no es normal. Lo que Dios está utilizando son situaciones para ver lo que hay en el corazón. Dice, gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Él mismo fue probado. ¿Cómo no vamos a ser probados tú y yo? ¿Cómo saber lo que hay en nuestro corazón si no somos probados? Estaba viendo con mi esposa, con Rebeca, el otro día estábamos viendo un sitio en internet, no crea que somos tan valientes, no estábamos ahí. Un sitio de alturas, de estos de las montañas. ¿A alguien le gusta esa cosa por aquí? Peligrosa, que pasas por ahí, que da mucho miedo, ¿no? Un puente así muy raro, ¿no? ¿Y sabes cómo prueban esos puentes? Los llenan de gente que saltan para ver si el puente aguanta. O cuando ves un puente y ponen camiones cargados de peso, que es muy improbable que pasen esos camiones a la vez. Pero si tú quieres saber si un puente aguanta, tú no le pasas un coche, no, le pones camiones llenos de toneladas de material para ver si el puente aguanta. Y si el puente pasa la prueba, es que el puente está bien. Tú y yo vamos a ser probados para saber si podemos resistir, para saber si estamos hechos de oro o si estamos hechos de, pues eso, de algo que parece oro pero que no es oro. La prueba puede amargarnos o puede ayudarnos a crecer. No elegimos la prueba. Estos hermanos de José estaban intentando hacer las cosas bien. Las habían hecho mal antes, pero ahora las estaban haciendo bien. De repente ellos dicen, yo pondría la mano en el fuego de que no... Pues cuidado, porque cuando pones la mano en el fuego te quemas. Porque ellos no sabían que habían escondido la copa en sus pertenencias. Y tú y yo no sabemos cuándo va a llegar la prueba. No elegimos la prueba, no elegimos su tamaño, no elegimos su fuerza, pero tú y yo podemos elegir cómo respondemos cuando somos probados. 1 Pedro capítulo 1 nos dice
que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, que vuestra fe, al ser probada, sea hallada ¿en qué? En alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba saca lo mejor de ti, aunque duela. El oro es probado con fuego. Tu fe, mi fe, es probada con la prueba. Cuando tú y yo pasamos por la prueba, pero la pasamos, digamos, la superamos, cuando no nos quedamos atascados en el pasado, quejándonos, mira, es que me pusieron la copa, es que me robaron. Sí, todo eso es verdad. Ellos podían haber hecho eso, podían haber dicho, no es justo, de verdad, que te lo prometo, te lo juro, lo que hubieran querido decir, pero no, estaban siendo probados. Y la manera en la que responden es la que revela lo que hay en el corazón. Y Dios utiliza las circunstancias difíciles. Dios utiliza las pruebas. Pregunta de examen. ¿Dios nos tienta? Dios no nos tienta. Dios no nos invita a pecar, ¿vale? Pregunta de examen. ¿Dios nos prueba? Vale. Y si no sé si es prueba o tentación lo que me está pasando, ¿qué hacemos? Amén. Orar, dicen por ahí, pues claro que sí. Responder, decir, Señor, esto no sé si es una tentación o es una prueba, pero yo quiero cuidar mi corazón. Si esto es una tentación, ayúdame a pasarla y decir que no. Si eso es una prueba, ayúdame a agarrarme a ti y no soltarme. Y como hemos cantado, en medio de la tempestad, voy a estar seguro, porque tu mano me va a sostener, tu brazo me va a sostener. Buena letra de esa canción. Nos ayuda a entender que Dios no nos quita de la prueba, a veces sí, pero Dios nos agarra y nos acompaña, ¿no? La prueba que los hermanos de José están viviendo conecta con una situación de hace muchos años. Cuando ellos se encuentran ahí siendo acusados, de nuevo, ellos no dicen, no, de verdad la copa, ellos se acuerdan de lo que pasó hace años. Y de alguna forma ellos dicen, Dios nos está castigando ahora por lo que hicimos hace años. Y curiosamente las pruebas son individualizadas, son a medida. Una prueba para ti no es lo mismo que para otra persona. Las pruebas conectan con cosas de nuestro pasado, con cosas que son importantes para nosotros. Una música, un lugar, un olor, una situación que se recrea, que te recuerda algo. La prueba es individualizada y lo que Dios quiere hacer con la prueba es saber lo que hay en nuestro corazón y saber si de verdad hemos cambiado o no. Los hermanos pudieron abandonar a Benjamín, pudieron dejarle como habían dejado a José, pero no es lo que hicieron. Podían haber, digamos, haberse preocupado por su propio pellejo, digamos, pero ellos no hicieron eso. Ellos demostraron que habían cambiado. Y curiosamente, tú y yo nos damos cuenta de que hemos cambiado cuando pasamos por una prueba y la superamos bien. Y luego miramos atrás y decimos, mira, esto antes me hubiera dejado fuera de juego, pero ahora no. No tenemos por qué caer en la misma piedra siempre. No tenemos por qué hundirnos siempre con lo mismo. Podemos cambiar, podemos crecer. Y la prueba es una invitación para crecer. En segundo lugar, veremos el tema en este pasaje. Las pruebas revelan el corazón. Pero lo que queremos saber es si de verdad hemos cambiado o no hemos cambiado. Y es lo que quería saber José acerca de sus hermanos. Y esto nos habla acerca del verdadero arrepentimiento. No sé si alguna vez has escuchado el término lágrimas de cocodrilo. ¿Lo has escuchado? ¿Te lo han dicho alguna vez? Es un niño llorando, ¡ah, mi juguete! Ah", y llegan los padres como, son lágrimas de cocodrilo. Entonces hice una gran investigación. Me metí en Google y puse lágrima de cocodrilo. Pero te salen cosas muy interesantes. Pues si pones ya IA, te sale todo multiplicado, ¿verdad? La inteligencia artificial. Pero dice que los cocodrilos lloran.
Son lágrimas, pero no son lágrimas de tristeza. No son lágrimas de tristeza. El sentido de que la lágrima de cocodrilo es falsa, no es que no sea lágrima, es que no tiene que ver con arrepentimiento. ¿Sí? Una persona puede estar llorando, pero no está arrepentida. Una persona puede estar llorando porque le han pillado. Te descubrieron. Entonces te salen las lágrimas de cocodrilo. Pero es diferente cuando a una persona no le han descubierto y confiesa algo. ¿Sí o no? Es diferente. Si una persona comete un delito y va a la policía y lo confiesa, le bajan la condena. Si lo confiesa una vez que le pillaron, pues es que ya te pillaron. Así es en nuestra vida también. El arrepentimiento verdadero es más que lágrimas de cocodrilo. Y lo vemos en el pasaje que estábamos leyendo en esta mañana, en Génesis 44. Cuando ellos están pasándolo mal, cuando están siendo acusados, ellos podían, digamos, volver a lo de siempre, pero ellos demostraron que ahora eran diferentes. Habían sufrido, la vida les había dado muchos palos, habían pasado crisis, habían visto a su padre sufrir. Ahora les importa lo que el padre va a pensar, antes no les importó. Vamos a verlo en el texto. Génesis 44, versículo 18. Judá se acerca a José y le dice: Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo. No te enfades, escúchame lo que te voy a decir, ¿no? Entonces, en el versículo 20 le dice: mira, tenemos un padre anciano, tenemos un hermano joven, pequeño, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Está hablando de José. Y solo quedó Benjamín de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces básicamente le está contando la historia que tú y yo ya conocemos, ¿no? Pero dice en el versículo 26, perdón, en el 20, del 25 al 20, no puedo leer todo por el tiempo. En el versículo 30 dice: cuando yo vuelva a tu siervo mi padre, si Benjamín no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo: mira, nuestro padre sufrió en su día porque murió, dice él, que murió José. Tú y yo sabemos la historia, es una curiosa manera de contarla, ¿no? No le dice: traicionamos a nuestro hermano, vendimos a nuestro hermano, lo tratamos mal. No, directamente dice que murió, ¿no? Pero en aquel momento, si recuerdas la historia, cuando ellos llevan la túnica de José manchada de sangre, ¿recuerdas? El padre, cuando cogió esa túnica, el padre lloraba y ellos tenían todo un plan de hacer entender que José había muerto porque algún animal lo había matado. Y ellos nunca aclararon que no había pasado eso. Ellos directamente no dijeron nada, no les importó ese sufrimiento. Y ahora pasan todos estos años y les tenemos de nuevo una situación parecida. Ellos tendrían que volver y decir: mira, Benjamín se ha quedado, y ahora sí que les importa. Ahora sí que ellos quieren hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Y eso nos hace ver que no eran los mismos que vendieron antes a José. Habían cambiado. Las pruebas pueden producir cambios verdaderos en nosotros si nos dejamos tratar por Dios. Tú y yo estamos en proceso de construcción. Tú y yo estamos en cambio. Hay unas camisetas que a veces llevan a unos creyentes que dice: perdóname, estoy en proceso de construcción. Es buena, ¿no? Podríamos hacer esa para el retiro que viene, ¿no? Perdóname, estoy en proceso, ¿no? Sales por ahí y alguien te dice algo que te molesta, le miras la camiseta: perdóname, estoy en proceso de construcción, ¿no? Y detrás, yo también te tendré que perdonar a ti porque alguna harás tú también. Pero todos estamos en proceso, todos. Y se supone que estamos para mejorar, ¿no? Se supone, ¿no? Cuando vemos fotos de hace años es curioso, ¿no? Cómo hemos cambiado, ¿no? No sé si te gustan más las fotos de antes o las de ahora, cuando te ves hace unos años o ahora. Pero cuando estamos hablando del proceso que Dios hace en nuestras vidas, el arrepentimiento verdadero nos lleva a cambiar. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, Pablo nos dice que los que son fornicarios, los idólatras,
no heredarán el reino de Dios. Y nos dice algo en el versículo 11 muy interesante. Y esto nos dice, erais algunos. Algunos erais, vamos a decir, ladrones, algunos erais gente que maldecía todo el tiempo, dice Pablo, algunos erais estafadores, erais eso. Pero ahora habéis sido lavados. Antes eras esto, ahora no, porque has cambiado. Habéis sido justificados, habéis sido limpiados. La idea es que el creyente, cuando pasa por la prueba, no puede salir igual, porque si no estaríamos desperdiciando la prueba. O no puede salir sencillamente más amargado, con más cicatrices. La idea es que tú y yo podamos conocer a Dios cada día un poco más y cuando pasemos por tempestades, podamos salir más agarrados al Señor. Que podamos crecer en nuestra fe. Que cuando de repente no hay dinero para pagar no sé qué, aprendamos a confiar en Dios. Y Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que no salgamos desconfiados de las personas, sino que salgamos más confiados del Señor, ¿no? Estamos cambiando, estamos aprovechando, cada vez que pasamos por pruebas, estamos aprovechando para mejorar, para crecer, para parecernos más a Jesús. Ese es el propósito de la prueba. Parecerme cada día más a Jesús. Romanos capítulo 12 nos lo dice con otras palabras. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos, cambiad vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos años hace que eres cristiano o que eres cristiana? ¿Cuántos años hace que te has bautizado? ¿Cuántos meses quizá hace que vienes a la iglesia? ¿O cuántos años? ¿Cuánto has cambiado? Si la respuesta es, te puedo decir los años, te puedo decir los meses, pero lo que he cambiado, no pasa nada, estamos en proceso, todos estamos aprendiendo. Pero lo que estamos viendo en el texto de hoy, que la prueba es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para crecer, para que se vea que estamos hechos de oro, no porque nosotros tengamos valor en sí, sino porque la fe en Jesucristo es la que hace la diferencia en nuestras vidas. Los hermanos de José, como digo, no se quejaron, no buscaron excusas, asumieron su responsabilidad. Una situación injusta, sí. Ellos no habían robado la copa, es verdad. Pero ellos estaban ahora delante de una acusación y tenían que ver cómo resolvían el tema. Ellos podían mirar para otro lado, ir donde su padre y decirle, mira, nos tendieron una trampa, la trampa fue para Benjamín, no sabemos si fue trampa o si él fue el que robó, nunca lo sabremos, pero ahí está. No, ellos dijeron, no, nos vamos a esforzar, vamos a arriesgarnos y vamos a hacer lo que sea para poder traer de vuelta a nuestro hermano. Y en tercer lugar llegamos al punto que dijimos de la sustitución. Es muy importante aquí, porque Judá, aquel que había entregado a José, ahora dice, yo me presento para pagar lo que tendría que pagar Benjamín. No solamente no se queja de la prueba, sino que dice, yo me ofrezco para pagar el precio. Yo estoy aquí y yo voy a hacer lo que haga falta para que él pueda volver con el Padre. Yo voy a asumir todas las consecuencias. ¿Cuánto hay que pagar? Yo lo pago. ¿Cuánto hay que sufrir? Yo lo sufro. Judá se presenta como sustituto. Y vamos a leerlo en Génesis capítulo 44, la última parte del texto que tenemos en esta mañana. Te ruego, versículo 33, te ruego que quede ahora tu siervo, está hablando de él, en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Tenemos aquí a una persona que antes fue, digamos, un maltratador, no sé si llamarle asesino, es un poco fuerte, pero casi su hermano muere, ¿no? Ahora le tenemos como alguien que le importa, que quiere ofrecerse él en lugar del hermano, que no quiere ver al padre sufrir. Tenemos una persona distinta, un sustituto que se ofrece
para sufrir él lo que tendría que sufrir Benjamín. Tenemos una persona que tiene amor hacia su hermano, amor hacia su padre, no amor hacia sí mismo, sino amor hacia los demás en este sentido. Y como decíamos antes, todo apunta a Jesús. Y si hay un sustituto perfecto en la Biblia, ese es Jesucristo. Piénsalo. Jesucristo vino a esta tierra, pagó por nuestros pecados. Él no pecó. Jesucristo murió en una cruz que era un lugar de maldición, donde tú y yo deberíamos morir. Jesucristo nunca cometió pecado, pero la Biblia dice que por nosotros se hizo pecado. Jesucristo nos quita de la cruz y se pone Él. Jesucristo hoy intercede delante del Padre por nosotros. Si nos parece que Judá fue heroico, que fue una persona de honor, ¿cuánto más Jesús, que se ofreció en nuestro lugar, que murió en nuestro lugar, que no tenía por qué hacerlo, que nos dio todo lo que no podíamos pagar? ¿No deberíamos vivir tú y yo en gratitud acerca de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros? Mira lo que dice Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente sufrió Él nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el Evangelio. Y curiosamente, la Biblia entera está llena de alusiones al Evangelio. José es tipo de Cristo. ¿En qué sentido es tipo de Cristo? Hay cosas que José vive que nos recuerdan a Jesús. Piénsalo. José sufre de manera injusta. José sufre entre sus hermanos. Es traicionado, es vendido, es ignorado. Pero Dios le levanta una y otra vez. Sufre otra vez y Dios le levanta y le pone en eminencia. Y la Biblia dice que un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor, toda rodilla se doblará delante de Jesús, de Él. Él es el grande, Él es el Rey de Reyes. Y José nos recuerda a que Él es así, ¿no? Y cuando encontramos este pasaje en esta mañana, nos damos cuenta de que hay alguien que sufrió para que tú y yo no tengamos que sufrir. Primera de Pedro lo dice en otras palabras, capítulo 2, versículo 24, dice que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tú y yo estamos aquí porque Jesús dio su vida por nosotros. Él es el importante. Es curioso que en estas últimas semanas el máximo representante de la Iglesia Católica ha visitado este país, el Papa, ¿no? Y mucha gente, habréis visto vídeos, se ha acercado al Papa como si se estuviera acercando al mismo Dios, ¿no? Y con fe, con emoción, con emotividad, gente que decía, me ha mirado, ¿no? Me ha tocado, ¿no? Se ha parado, ¿no? Y es interesante. Para nosotros los protestantes tenemos otras palabras, no le llamamos interesante a esto, ¿no? Nos choca, nos cuesta, porque de alguna forma es una persona, es de carne y hueso, ¿no? Que asume o atrae o lleva vamos a decir, mucho protagonismo. Se le considera el representante de Dios en la tierra, pero la Biblia nos enseña que tú y yo somos representantes de Dios en la tierra. No hay una persona, no hay un clérigo que asuma ese papel, sino que los cristianos, tú y yo, somos llamados a ser luz y sal, embajadores en nombre de Cristo, ¿no? Pero cuando la persona con su fe, con lo que conoce, se acerca a lo que conoce, de alguna forma se está intentando acercar a Dios. Cuando tú y yo sabemos lo que la Biblia dice, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama ese mediador? Jesucristo. Por eso no oramos a ningún papa, no oramos a ninguna virgen, no oramos a ningún santo que murió, tanto si lo declararon santo antes de morir como después. La Biblia es muy clara en eso, hay un solo mediador y esto es muy importante. Tú y yo somos cristianos porque seguimos a Jesús y cualquier evento, cualquier acto heroico no es nada comparado con lo que Jesús hizo por nosotros.
La verdadera sustitución está en Jesucristo, quien se hace pecado para que tú y yo seamos limpios, para que tú y yo encontremos libertad. Hoy estamos viendo Génesis capítulo 44 y estamos viendo de que hay situaciones que son pruebas que sacan lo mejor de nosotros si somos capaces de superarlas. Estamos viendo que hay arrepentimiento como fruto de esa prueba. Cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que Él nos cambie de verdad. La palabra para arrepentimiento en el original tiene que ver con un cambio de dirección. Yo iba por aquí, ahora voy por allá. No puedo volver al pasado atrás, pero puedo cambiar mi dirección. Y si estuviera en el mismo lugar, haría las cosas diferentes. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y en tercer lugar, vemos que solamente Jesús es el sustituto perfecto, ¿no? Entonces, todo lo que me pasa, lo llevo a Jesús. Y como veíamos antes en Hebreos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Jesús fue probado, tú y yo vamos a ser probados. Jesús no pecó, tú y yo podemos decir no a la tentación y no al pecado. Jesús permite situaciones como la copa, algo que tú no sabes, algo que yo no sé, algo que si yo hubiera sabido lo hubiera hecho distinto, pero no lo tengo por qué saber, sencillamente tengo que responder como Dios quiere que lo haga. Te invito a poner en pie donde estás, vamos a terminar en oración, pero no sé lo que viene a tu mente cuando pensamos en un pasaje como el de hoy. A mí me viene una sensación de humildad, de saber que yo no sé muchas cosas, que cuando le preguntaron a los hermanos de José, ellos dirían, de verdad, te lo prometo que no hemos robado, te lo aseguramos, mira, si nos descubren que muramos, pongo la mano. Y tú y yo a veces vamos así por la vida, estamos convencidos, creemos que ya sabemos todas las cosas, decimos, mira, de verdad, si estoy 100%, y a veces estamos 100% mal porque no lo sabemos, ¿no? Pero Dios utiliza estas situaciones para que podamos crecer, ¿no? Te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y que pienses, si estás pasando por alguna prueba, si no estás pasando por una prueba, tranquilo, no te vamos a inventar una prueba para ti. Piensa, cuando digo una prueba, piensa en esta definición, una situación difícil que tengo, que no he buscado, que viene, que no se va, es algo difícil que no puedo cambiar, me gustaría no tenerlo, me gustaría que no pase, me gustaría tener control, pero no lo tengo. Si estás identificando algo así, recuerda las palabras del apóstol Pedro, amado, no te sorprendas, no te sorprendas, no es raro, tranquilo, tranquila, es normal. Dios está haciendo algo. No sé qué está haciendo, pero está haciendo algo. Él sí sabe lo que está haciendo y con que lo sepa es suficiente. No te sorprendas. Tu fe está siendo probada. No te asustes, no te enfades. Tu fe está siendo probada. Señor, que esta situación saque lo mejor de nosotros. Señor, que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo. Antes nuestra reacción sería distinta, ahora queremos que sea otra la reacción. Antes aparecería la queja, ahora queremos que aparezca alabanza. Antes me dejaría llevar por pensamientos, ahora llevo esos pensamientos a ti. Señor, ayúdanos a no quejarnos, no justificarnos, no. Sencillamente te adoramos, esperamos en ti. Te pedimos, Señor, que estas situaciones que se nos escapan de control, este fuego que ve si hay oro en nosotros o no, Señor, que nos encuentre dependiendo de ti, agradecidos, adorándote, diciéndote, no voy a preguntar por qué. Sencillamente, Señor, ayúdame a ser fiel. Y gracias, Señor, porque tú has sido nuestro sustituto perfecto y lo sigues siendo. Señor, cada vez que oramos y decimos en el nombre de Jesús,
recordamos eso. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por pagar por mis pecados. Gracias, Señor, por llevar mi vergüenza. Y gracias por declararme limpio. Señor, en la cruz, tú nos declaraste limpios. Gracias por anular el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y clavarlos en la cruz. Gracias porque tú derramaste tu sangre para que todo aquel que cree en ti sea salvo. Gracias porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese eres tú, Jesucristo. Gracias porque estamos aquí no dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad de autoayuda. Estamos aquí dependiendo del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos al pasar por las situaciones difíciles, que podamos agarrarnos a ti. Ayúdanos, Señor, al pasar por la tempestad, que podamos mirarte a ti, el sustituto perfecto, el Salvador del universo, aquel que murió por mí, aquel que fue tentado como yo, aquel que me entiende, aquel que me acompaña, aquel que ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, esto nos soluciona todas las situaciones difíciles, pero nos da esperanza y nos da propósito, porque sabemos que detrás de cada prueba estás tú, que detrás de cada situación tú estás trabajando en nuestras vidas, Señor. Encuéntranos como el barro agradecido, moldeable, diciéndote, Señor, enséñanos que nuestra respuesta sea agradable a ti, que nuestra actitud, que es casi lo único que podemos controlar, sea una respuesta de adoración a ti. Confiamos en ti, Señor, y cuando pasemos por la prueba, seguiremos confiando. En el nombre de Jesús, amén.